¿Te ha sucedido alguna vez con alguna persona que estás hablando acerca del día sábado o algún mandamiento que te dice, no, yo ya no tengo que guardar eso, ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia? Pero, ¿qué significa realmente esto? ¿Qué nos dice el contexto de esta cita? Veámoslo hoy en Inverse en español. Estás viendo Inverse en español, un programa de Espacio Joven. Y como cada semana vamos a tomar y vamos a profundizar esta lección y la vamos a intentar exprimir lo que más se pueda, junto a la ayuda también de estos grandes invitados que tenemos el día de hoy. Vamos a ver qué significa estar bajo la ley y bajo la gracia. Para eso vamos a presentar a nuestra primera invitada, que es nuestra amiga Valentina Ruiz. ¿Cómo estás, Valentina? Hola, muy bien, gracias. Bueno, acá estamos felices de poder acompañarlo en este nuevo Inverse. Y bueno, la verdad es que, como decía, cierto, me llamo Valentina Ruiz y estudio nutrición en la Universidad Adventista en Chillán. Pero bueno, por temas de pandemia estoy acá en mi casa en el sur, cerca de Temuco. Muy bien, muchas gracias, Valentina. También vamos a presentar aquí a un amigo que ya nos ha acompañado, así que ya es cara conocida, nuestro amigo Nicolás Blanco. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola Jan, muchas gracias por la invitación nuevamente. Estamos acá tratando de poder apoyar en lo que se pueda, acá al sur de Chile, con mucho frío, pero con ánimo de estudiar la palabra de Dios. Muy bien, muchas gracias, Nicolás. Y también tenemos aquí al pastor Hugo Martínez, que ya nos acompañó en otro Sinver, pero también no lo vimos la semana pasada. Así que vamos a pedirle al pastor también que se presente en este momento. Hola, buenas tardes, queridos jóvenes. Dios les bendiga. Un saludo acá de la ciudad de los Andes. Aún, a pesar de que es mayo, pero todavía tenemos un calor muy, muy agradable aquí. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor. Muy bien, pero pastor, aún no lo vamos a dejar, no lo vamos a soltar. Vamos a pedirle, por favor, que pueda invitar al Espíritu Santo a que esté en este programa, a que Él nos pueda guiar, a que Él pueda ser nuestro instructor en esta hora acerca quizás un pasaje tan difícil como el ver esto entre estar bajo la ley o estar bajo la gracia, por favor. Bueno, oremos. Amado Padre Celestial, poderoso Dios, eterno Padre, alabamos tu nombre en esta hora porque su trono se fundamenta en el amor, en la misericordia, en la justicia. Gracias porque un día nos llamaste como tus hijos, como siervos de justicia, y suplicamos, Señor, que en esta hora tú nos ayudes a comprender todo lo que se va a hablar, todo lo que se va a comentar en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, pastor. Y vamos ahora, ya que tenemos, ¿verdad?, la presencia del Espíritu Santo, a abrir la palabra de Dios. Y para eso vamos a pedirle allí a nuestra amiga Valentina que nos pueda leer Romanos capítulo 6, versos del 11 al 14. Es parte de la lectura que nos corresponde en esta semana. Ok, vamos a leer entonces. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver esta expresión. ¿No estáis bajo la ley? Pues estáis bajo la gracia. Pero esta experiencia de estar bajo la gracia, ¿es algo que el Señor lo quería desde siempre o es algo que el Señor solamente lo empezó a permitir desde el Nuevo Testamento? ¿Qué piensan, por ejemplo, pastor? Bueno, siempre el reinado de la gracia ha estado presente desde que nuestros primeros padres cayeron en pecado. Recordemos que en Apocalipsis capítulo 13 dice que aquel Cordero de Dios, que Jesucristo, fue inmolado desde la fundación de este mundo.
Y también recordemos que la primera promesa de la Biblia, cuando se promete al Mesías, está en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Dios le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente, aludiendo que nunca el ser humano iba a estar en completa sumisión al enemigo, sino que iba a venir un Mesías que iba a pisar la cabeza de la serpiente e iba a destruirlo. Y eso nos llama la atención porque ya no está hablando de un Mesías que viene a dar salvación por gracia, por regalo, porque en realidad, si fuera por la justicia, nuestros primeros padres debían morir inexorablemente, pero por la misericordia de Dios, entonces Él toma el lugar del ser humano para que el ser humano no muera, pero al mismo tiempo se pueda cumplir la justicia. Por tanto, ese plan de salvación está planteado, este plan de rescate está planteado desde el jardín del Edén. El reino de la gracia está desde Adán hacia adelante a todos sus descendientes. Por tanto, esto de que en el Antiguo Testamento se salvaban por ley y en el Nuevo Testamento ahora que está Jesús, que vino Jesús, nos salvamos por gracia, en realidad es una mala concepción de lo que la Biblia dice. Siempre ha sido la salvación por gracia en Cristo Jesús. Aportando justamente a lo que dice nuestro pastor, esta temática ha sido de gran conflicto para todo el mundo cristiano, ¿cierto? Ustedes pueden ver que desde este punto de pensamiento, ¿cierto? Justamente se ha malinterpretado y se ha desechado prácticamente por completo, ¿qué cosa? El Antiguo Testamento, ya que de hoy en día, como mencionaba ya en un inicio, vivimos bajo la gracia. Uno se pregunta, los patriarcas, los profetas que vivieron en el Antiguo Testamento, ¿ninguno vivió bajo la experiencia real de la gracia? Nos ponemos a pensar en la experiencia de Elías, en la experiencia de Jacob, de Abraham. ¿Acaso todos ellos vivieron aparentemente bajo la ley? Nosotros vamos a Génesis, capítulo 2, y dice, versículo 17, y dice así, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comas, ciertamente morirás. Este pasaje es clave para entender en qué momento del Antiguo Testamento se pone de manifiesto fuertemente la gracia. Había una sentencia contra Adán y Eva si es que desobedecían, ¿cierto? Ya que vamos a estudiar que la ley condena, la ley muestra el pecado, y había una consecuencia para Adán y Eva por haber desobedecido. Pero, ¿por qué no murieron? ¿Por qué no murieron si es que desobedecieron y comieron del árbol? Y es justamente dentro de la historia humana la primera vez donde se manifestó la experiencia de la gracia para nuestros primeros padres, ¿cierto? Ya que justamente Dios en primera instancia, ustedes pues también podemos recordar y usar esta cita también de la verdad acerca de los ángeles, que justamente hace referencia al concilio de paz, en la cual Dios, ¿cierto? En el Padre, la deidad, ¿cierto? Justamente preparó un resguardo en caso de que el hombre cayera. Y justamente ese resguardo fue dado a través de ese primer cordero que Adán y Eva tuvieron que sacrificar justamente para salvación de ellos. En ese acto de ese cordero, en la representación de este mismo, vemos la primera vez donde es manifestada la gracia a nuestros primeros padres, y así consecutivamente. Nosotros podemos ir un poco más adelante a la experiencia de Noé. Dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La experiencia de Jacob dice que él tuvo una visión. Dice que vio una escalera donde ángeles subían y bajaban, haciendo referencia a que Cristo ya estaba conectando el reino de la gracia y se lo estaba mostrando de todas las maneras posibles al pueblo de Israel. Que el pueblo no haya podido distinguir eso y nosotros nos quedemos con la experiencia del pueblo de Israel que fracasó, no significa que la gracia no haya estado presente en el Antiguo Testamento. Bien, creo que está bastante claro, ¿cierto? De que no tiene que ver quizá algo con tanto histórico, con una fecha, con el Nuevo Testamento, sino que esto ha existido desde siempre y más que nada como para confirmar lo que han dicho ya, lo que dice Ellen White en Signs of the Times, dice, el pacto de gracia no es una nueva verdad, pues existió en la mente de Dios desde la eternidad. Por eso es llamado el pacto eterno.
Entonces vemos, ¿cierto?, que no tiene que ver tanto con un tema histórico, sino que ha estado desde siempre. Así es, muchas gracias, ¿verdad? Como todos ustedes dijeron, la gracia estuvo presente desde que nuestros padres, bueno, desde antes de la fundación del mundo, la verdad, cuando ya el Señor había, antes de hacer este mundo, ¿verdad? Ya la gracia ya estaba disponible, ya Cristo se había ofrecido desde antes de que este mundo fuera creado. Y eso es algo maravilloso, algo que tenemos que ver, que mientras por un lado Satanás estaba pensando en cómo enorgullecerse, en cómo agrandarse a sí mismo, Cristo ya tenía pensado en dar su vida por cada uno de nosotros. Eso es algo maravilloso. Muy bien, sigamos con este repaso. Y ahora, ¿de qué manera nosotros tenemos una gran verdad, o dos grandes verdades, que es el gran conflicto y es el santuario? ¿De qué manera estas grandes verdades que nosotros tenemos nos ayudan a clarificar esta parte de Romanos que está entre el versículo 1 y el versículo 23? Bueno, primero tenemos que considerar cuáles son las grandes verdades que están en Romanos capítulo 6. Bueno, primero, en los primeros versículos se encuentra lo que es la justificación, lo que es el bautismo por agua y por espíritu, y luego viene la parte de la santificación. Entonces, considerando estos temas principales que nos habla Romanos capítulo 6, debemos unirlo a lo que es el conflicto cósmico y el santuario. Bueno, en cuanto al conflicto cósmico, debemos considerar que Dios se compromete con el ser humano a no abandonarlo, sino estar con él a pesar de que el enemigo, el diablo, se autoproclama el príncipe de este mundo. Entonces, el Señor está con nosotros, se compromete a filtrar ese mal que él quiere darnos a nosotros, y solamente nos llega lo que nosotros podemos aguantar o soportar. Y en ese conflicto cósmico, por un lado está Cristo tratando de que nosotros vayamos al camino de él, y por otro lado Satanás está del otro lado tratando que nosotros podamos ceder a sus tentaciones, que es el amor al mundo, el reconocimiento humano y todas las tentaciones que él tiene para que nosotros nos perdamos. Y en el tema del santuario, qué interesante que el santuario relata la experiencia de la salvación por medio de los muebles. Porque, por ejemplo, cuando la persona que entraba al santuario, con el primer mueble que se encontraba era con el altar del sacrificio. Ahí era donde se sacrificaba el corderito. Entonces él en ese lugar, esa persona, al ver cómo ese humo subía y cómo esa ofrenda se quemaba, él, él confesaba sus males y consagraba su vida al Señor. Luego de eso estaba un lavatorio de bronce, donde se lavaban las manos y los pies los sacerdotes, simbolizando que nosotros por medio de la obra del Espíritu Santo también somos santificados, somos purificados de nuestra antigua vida a una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, vemos que los elementos del santuario nos relatan, nos muestran los pasos de la experiencia de la salvación. Y solamente brevemente decir que los muebles del lugar santo estaban las cosas que nosotros debemos hacer para fortalecernos en el crecimiento cristiano, que son estudiar la Biblia, orar cada día y testificar por Cristo. Entonces vemos ahí que en el santuario está muy explicado estas hermosas enseñanzas de Romanos capítulo 6. Gran alcance también porque Romanos alcanza justamente la temática del gran conflicto, justamente como mencionó el pastor, hablando de la instancia de la justificación, la santificación. Yo quisiera centrarme en Romanos, por ejemplo, 6, del 1 al 14, porque el subtítulo que tiene dice muertos al pecado, y vemos que la continuación a esto dice siervos de la justicia. ¿Qué relación podemos hacer una con otro? Dios, en primer lugar, antes de vestirnos con su justicia, con la cual nosotros vamos a tener acceso a las bendiciones del Padre, ¿cierto? Justamente debe lidiar con qué cosa antes de, con la problemática del pecado, porque para ser vestidos de la justicia de Cristo, primeramente Dios debe limpiar nuestra vida de qué cosa? Del pecado. Y es justamente la temática del gran conflicto. Dios,
el enemigo por una parte acusando a Dios de que el hombre no puede guardar la ley, y por otra parte Cristo haciendo todo lo que esté a su alcance para que nosotros podamos ser siervos de la justicia, que vivamos en la justicia, en la cual somos vestidos por su gracia. ¿Qué relación podemos hacer con el tema del santuario? Me gustaría leer Hebreos 9, versículo 14, que dice: «Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo». Hoy en día entendemos que Dios está en el lugar santísimo, haciendo una obra de intercesión, obra de juicio, y justamente está haciendo una obra de limpieza de nuestras conciencias. Es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Y es por eso que también queda nuestra parte de aceptar y buscar los méritos de Cristo para ello. Bien. Bueno, nuevamente es cierto que ya está bastante claro, el pastor ahí nos explicó, ¿cierto? También cómo, en qué consiste, ¿cierto?, el gran conflicto, también un poco acerca del santuario. Y yo creo que es algo importante también saber que como estamos dentro de este gran conflicto, y que el propósito, ¿cierto?, de este gran conflicto es reivindicar el carácter de Cristo, y eso fue lo que hizo Satanás, ¿cierto?, en el cielo. Y justamente de eso es como la mala interpretación que se puede tomar de estos versículos, en el sentido de que si ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ya no sirve de nada los 10 mandamientos. La lección igual hablaba acerca de la salud, por ejemplo, pero es importante saber que como estamos, ¿cierto?, en este periodo tan importante, en este gran conflicto, estamos directamente involucrados. Obviamente el enemigo también va a querer que tengamos un concepto errado, ¿cierto?, de lo que tiene que ver con la verdad de Dios. Y sabemos, ¿cierto?, que nada de esto ha sido abolido, sino que al contrario, la ley es el carácter de Dios, la ley es amor. Y algo muy importante que decía acá la lección, que dice que quizás pueden haber algunos textos más difíciles de entender, otros quizás más fáciles. Sin embargo, dice que no hay mejor intérprete que la escritura misma bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces es súper importante, ¿cierto?, que nosotros vayamos a la escritura. Entonces así, a través, ¿cierto?, del santuario que podemos ver a través de la escritura, el conflicto cósmico, podemos ir entendiendo mejor estos versículos. Así es, Valentina, muy bien. La palabra de Dios no se puede razonar, tampoco se puede filosofar, solamente se puede entender por el Espíritu Santo, solamente podremos escudriñarla bajo su mirada. Entonces, el mismo Señor quien la escribió es el que nos revela su verdadero significado. Y eso es algo maravilloso, porque ningún sabio humano puede entender lo que solamente la sabiduría de Dios nos puede dar el poder para discernir. Bueno, sigamos avanzando en esto y vamos a la pregunta central, a lo primero que fuimos, a lo que veníamos en la introducción. Dentro del contexto que viene aquí Pablo hablando, ¿verdad? De la muerte de Cristo, de los instrumentos de justicia o instrumentos del pecado, de esclavitud. ¿Qué nos quiere decir este contexto entonces de estar bajo la ley o estar bajo la gracia? Bueno, es súper importante tu pregunta, Jan, porque muchos de nuestros amigos jóvenes se encuentran dentro de este sistema religioso en donde se quita el valor de la ley. Entonces, para quitarle el valor de la ley, algunos dicen, no, pero si ya no estamos bajo la ley, dando a entender de que antes estábamos bajo la ley, la salvación por obras, sino que ahora estamos bajo la gracia. Entonces, ¿qué le podemos decir? ¿Qué le puedes decir tú, querido joven, a alguien que te argumenta de esa manera? Bueno, primeramente es lo que nosotros hablamos en la primera pregunta, que el contexto amplio de la Biblia nos habla de que la salvación siempre ha sido por gracia, siempre ha sido por gracia. Segundo, tenemos que considerar lo siguiente, que Cristo murió en la cruz, no para clavar la cruz, sino porque la ley, eh, como la ley había sido transgredida, como no se podía obviar la ley, entonces Él muere para satisfacer los requerimientos de la ley y de esa manera nosotros no muramos. Entonces, estar bajo la ley significa, dos cosas puede significar. Primero, recordemos que la palabra ley para Pablo puede tener varios significados, ley ceremonial,
ley moral, incluso en algunas partes, en Romanos 7, la ley del pecado. Entonces, básicamente, estar bajo la ley significa estar bajo la condenación de la ley. Porque cuando usted y yo, antes de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, estábamos bajo la condenación de la ley. La ley nos condenaba, porque la paga del pecado es muerte. Pero cuando tú aceptas a Cristo, entonces ya la condenación de la ley no es hacia ti, porque Cristo ya pagó esa deuda. Por tanto, ahora estás bajo la gracia, porque Cristo ya pagó esa deuda. Pero eso no significa de manera ninguna de que ahora nosotros estamos liberados para guardar la ley. ¿Por qué? Porque la ley nos lleva a Cristo, y cuando vamos a Cristo, Cristo nos lleva a su ley. Entonces, bajo la ley significa ya no estamos bajo la condenación de la ley, sino que ahora estamos bajo la gracia porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Bien, para complementar, ¿cierto? Es algo muy importante que hay que tener en cuenta, es que tanto la ley como la gracia han existido desde siempre. No es que la ley, ¿cierto?, refiriéndonos a los 10 mandamientos, fue dada en el Sinaí como que comenzó a existir ahí, sino que ha existido desde el cielo, desde Adán, después de la caída, siempre ha existido. La diferencia es que antes estaba en los corazones y la mente de las personas, y en el Sinaí fue escrita en tablas de piedra por Dios mismo. Y así también la gracia, como veíamos, ¿cierto?, hace un par de minutos, la gracia también ha estado desde siempre y para siempre. Y si nosotros vamos, por ejemplo, a lo que hemos visto, ¿cierto?, en esta lección, es que esto tiene que ver con algo experiencial más que histórico. No es como algo de fecha, sino que cómo respondo yo al Evangelio. Entonces, así podemos ver que si bien está la ley, pero nosotros sabemos que por hacer la ley por obras no vamos a ser salvos, pero sí, la ley es como un espejo en el cual nos muestra nuestra condición. Entonces, cuando nosotros vemos nuestra condición, vemos que en realidad no somos merecedores de nada, ¿cierto? Sino que cuando Cristo viene, ¿cierto?, y muere por nosotros, eso fue solamente por misericordia, por gracia, por amor a nosotros, pero en realidad nosotros no merecemos nada. Entonces así también comprendemos esta justificación, ¿cierto?, por fe de que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, pero también entendiendo que cuando nosotros aceptamos esta gracia, ¿cierto?, esta conversión que claramente habla en Romanos 6, Dios no nos deja igual, ¿sí? Nos acepta, ¿cierto?, nos limpia con su sangre, pero también nos ayuda a poder ya no vivir en el pecado como estudiamos, ¿cierto?, en este capítulo, sino que a vivir para Dios. Muy bien, relacionado con eso, ya dijeron bastante al menos. El versículo 1 menciona algo bien interesante, porque nosotros en el contexto bíblico, la definición por excelencia de pecado dice es transgresión a la ley. Y justamente el versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado porque la gracia abundó? Porque si decimos que ya la ley no tiene vigencia y ahora estamos bajo el pacto de la gracia, ¿cierto? Entonces, ¿qué sentido tiene el primer versículo? Y dice que de ninguna manera, porque los que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? A través de la Biblia y el mismo libro de Romanos, que después vemos en Romanos 8:1, que dice que justamente no hay ninguna condenación para los que andan conforme dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entendemos en el tema general justamente de que la ley de Dios nunca ha sido un tema de abolición, un tema en cuestión que se pone en el libro de Romanos. Nosotros mismos podemos estudiar ahí en el capítulo 36, el conflicto de los siglos, que es un capítulo que netamente habla de la ley y justamente que estamos bajo la jurisdicción de la ley de Dios. Pero aquí lo pone bajo otro contexto, porque dice, cuando se refiere a que estamos bajo la jurisdicción de la ley de Dios, no se refiere a que estamos oprimidos. En el contexto que explica Pablo que estamos bajo la ley, justamente como decía el pastor, estamos bajo la condenación de la ley, que es justamente lo que nosotros no queremos. ¿Quién vivió en esa experiencia de vivir bajo la ley? El mejor ejemplo que tenemos en la época que vivió Pablo fue el pueblo judío. Ellos vivían bajo la experiencia de vivir bajo la ley, de vivir bajo la condenación, porque la ley no salva, sino que es un medio para llevarnos a Cristo, que si estamos en Cristo,
no hay ninguna condenación para nosotros. Y esos son los términos que hay que tener bien claros y separados unos de otros, porque no se refiere aquí directamente a la ley moral, justamente. Nos está refiriendo a que justamente no debamos guardarnos y someternos bajo la dirección de la ley de Dios, sino liberarnos de la condenación que ésta impone justamente cuando nosotros caemos en pecado. Este capítulo nos hablaba también, ¿verdad? Aquí de instrumentos y también nos hablaba de siervos. Y acá nos mostraba dos cosas. O somos siervos al pecado o somos siervos a la justicia. Y ambas, o no podemos servir a dos señores, como dice la Biblia. O servimos al pecado o servimos a la justicia. No se puede obedecer a Dios y a Baal al mismo tiempo. Hay que escoger a cuál de los dos servir. Y si servimos a la justicia, ¿qué va a hacer? La justicia nos va a mover, el hacer y el querer por su buena voluntad. Pero si nos sometemos al pecado, el pecado nos esclaviza y nos lleva, ¿verdad? Pero ahora dice, gracias a Dios porque estamos muertos al pecado y somos ahora resucitados en vida con Cristo Jesús, a esta nueva vida. Ya el viejo hombre, como decía ahí Pablo, ya muere, sino que ahora ya la nueva vida es la que florece y la que Cristo hace en nosotros. Por lo tanto, el que está bajo el pecado, como decían aquí muy bien ustedes, que está bajo condenación, el que está bajo el dominio del pecado, es un instrumento de él, pero el que está bajo la gracia es el que está bajo la justicia, y ahora es la justicia la que lo mueve, porque ahora somos siervos de justicia. Muy bien, sigamos ahora con estas ya preguntas, ahora más o menos como en la mitad del programa, y está muy bueno. ¿De qué manera una lectura histórica o experiencial, ¿verdad?, acerca de este capítulo 6 y en este contexto del Antiguo o Nuevo Pacto, nos da la verdadera o una falsa interpretación de lo que está bajo la ley o bajo la gracia? Bueno, primero recordemos lo que estudiamos la lección anterior, que la parte histórica es, el antiguo pacto es todo lo que tenía que ver con las leyes ceremoniales, todo lo que pasaba antes de que Cristo viniera a esta tierra. El nuevo pacto empieza cuando Cristo viene a la tierra y logra hacer realidad cada una de esas ceremonias, cada uno de esos elementos rituales que se hacían como el cordero. En el antiguo pacto era el cordero, y en el nuevo pacto el cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Cristo mismo. Entonces, eso es la parte histórica. Y la parte experiencial es, si lo aplicamos a nuestra vida, el antiguo pacto, digámoslo así, es cuando nosotros vivíamos sin Cristo, como hijos de desobediencia. Y el nuevo pacto sería cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador en nuestra vida, y ahí es cuando cambia nuestra vida. Ahora, considerando eso, este mismo concepto, bajo la ley y bajo la gracia, es exactamente lo mismo, podríamos decir, el mismo concepto, pero dicho de otra forma. Bajo la ley significa cuando el pecado reina sobre nosotros, cuando somos siervos del pecado nosotros, cuando el pecado o nuestra propia voluntad nos domina, cuando Cristo no está en nuestro eje mental como amigo, como consejero, como confidente. Entonces, eso es estar bajo la ley, pero bajo la gracia significa cuando yo acepto a Cristo como mi Salvador personal y Señor, y me someto voluntariamente a su voluntad, a su autoridad, porque yo confío que Él quiere lo mejor para mí. Entonces ahora yo me vuelvo un siervo de la justicia. Ahora ahora coloco mis brazos y mis pies y todo mi cuerpo al servicio de Dios. Entonces, si lo consideramos de esa manera, podríamos también concebir esta frase de Romanos capítulo 6, versículo 14, de esa manera. Bajo la gracia, cuando el pecado nos domina, como dice el contexto de Romanos 6, y bajo la gracia, cuando ya somos siervos de justicia. Bien, para complementar, ¿cierto? Me gustaría leer el versículo que se encuentra justo antes del Romanos 6, que dice, el 20 del capítulo 5 dice, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque después en el versículo 1, como que responde a esto, dice, ¿qué pues diremos?
perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces acá vemos, ¿cierto?, que cuando se presenta la ley, ¿cierto?, en el Sinaí, si bien la ley ya estaba, ¿cierto?, ya estaba ya en los corazones, en las mentes, pero al presentarse la ley, ahora ya es como otra manera, ¿cierto? Y podemos decir que en ese momento como que sobreabunda la gracia, ¿sí? Porque ya no estaba solo en la mente y en los corazones, sino que también estaba escrita. Pero también a lo que responde que, si bien había abunda el pecado, ¿cierto?, pero también sobreabunda la gracia. Pero no por eso, no porque sobreabunda la gracia significa, ¿cierto?, que nosotros vamos a perseverar en este pecado, dice Pablo, dice de ninguna manera, sino que hemos muerto al pecado. Y aquí hace referencia de la muerte del pecado al bautismo, ¿cierto?, que es cuando el bautismo asemeja la muerte, ¿cierto?, al yo, y luego a la resurrección, así como lo hace Cristo. Entonces, cuando Cristo muere, sabemos que muere en la cruz, y al estar crucificado, ¿cierto?, estaban sus manos clavadas a la cruz. Entonces, asimismo, cuando nosotros morimos al pecado, el pecado queda así en la cruz, y cuando está en la cruz, obviamente no puede mover, no puede hacer nada, porque sus manos están clavadas en la cruz. Entonces, asimismo, dice acá que nosotros debemos, ¿cierto?, morir cada día al yo, morir a este pecado y vivir bajo esta gracia, ¿cierto?, que nos ayuda a ya no vivir bajo el pecado, bajo esta condenación de la ley, ¿cierto?, sino que día a día poder cumplir esta ley, porque como sabemos, ¿cierto?, Cristo es nuestro mayor ejemplo, y cuando Él vino a la tierra, Él cumplió esta ley, ¿cierto?, y asimismo como lo hizo Él, nos dice que también lo hagamos nosotros. Amén. Y justamente apuntaron a todas las ideas en ese sentido. Y yo creo que ninguno de nosotros quisiera vivir la experiencia de vivir bajo la condenación de la ley, ¿cierto? Yo creo que nadie, si le preguntan abiertamente, yo quiero vivir, quiero ser condenado por la ley, nadie quiere ser condenado, sino vivir bajo la gracia. Y en el contexto histórico se entiende, que ya lo habíamos hablado anteriormente, de que vivir bajo la ley es vivir bajo la condenación, y vivir bajo la gracia, vivir esa experiencia nueva con Cristo. Y juntamente se ve reflejado de alguna manera en los dos pactos, ¿cierto?, que hemos estado estudiando semana a semana, que ambos tienen su fundamento en la gracia, pero de alguna manera el pueblo de Israel no comprendió que era vivir bajo la gracia. Y no es que todo el pueblo haya caído, sino obviamente algunos llegaron a comprender eso, pero lamentablemente el pueblo falló y no pudo comprender lo que era realmente vivir bajo la gracia, el cual sí fue manifestado de la mejor manera cuando vino Cristo Jesús. Hay una definición que me gusta igual dentro del libro de Romanos, que dice que somos esclavos del pecado, ¿cierto? Y acá el libro de Romanos 6, versículo 15, hace mención de que nosotros somos siervos de la justicia. Y me gusta un poco esta definición y este paralelismo, porque justamente cuando hace referencia a esclavitud es vivir bajo una obligación, ¿cierto? Vivir bajo una opresión. En cambio, cuando hace la mención de que nosotros somos siervos de la justicia, en el contexto histórico se entiende de que los siervos eran personas jurídicamente libres. ¿Cómo somos libres viviendo bajo la ley? ¿Cierto? Y es justamente cuando llegamos a comprender el verdadero mensaje de la gracia, vivir en Cristo Jesús, que Cristo viva en nosotros, que podamos morir al pecado, que podamos ser partícipes del bautismo, ¿cierto?, y de la resurrección, menciona aquí el capítulo 6, y es de lo que todos queremos ser partícipes hoy en día. Muy bien, entonces ya vamos a pasar a la última parte de este inverse. Y la pregunta es, ahora que estamos estudiando específicamente el verso 14 que habla aquí de estar bajo la ley o bajo la gracia, ¿de qué manera entonces el verdadero entendimiento de este capítulo nos ayuda a establecer el sello de Dios en nosotros que nos muestra Apocalipsis? Bien, respecto a esto, nosotros sabemos, ¿cierto?, por ejemplo, respecto al santuario, y que estamos viviendo, ¿cierto?, el día de la expiación, el Yom Kippur, y también dentro de la historia, ¿cierto?, de este gran conflicto, sabemos que estamos en el fin, pero en el fin del tiempo del fin. Entonces, sabemos que estamos en momentos decisivos, y sobre todo quizá en estos tiempos, ¿cierto?, de pandemia, donde si bien hay un tiempo histórico para el cierre de la puerta de gracia, pero sabemos que personalmente nuestro tiempo de gracia también dura hasta que dura nuestra vida. Entonces en estos tiempos de pandemia quizás igual puede ser incierto hasta cuándo va a ser nuestro tiempo de gracia. Entonces por lo mismo sabemos que el enemigo
quiere que nosotros no aceptemos a Cristo, ¿cierto? Que estemos de su lado. Entonces, por lo mismo, Él se preocupa, ¿cierto? De que nosotros podamos quizás no entender bien la palabra de Dios o no aceptarlo, o quizás verlo de una manera no tan importante o relevante para nuestras vidas. Y algo que, como hemos dicho, ¿cierto? En todo este repaso, sabemos, ¿cierto? Que ya no tiene que ver con algo histórico lo bajo de la ley, sino bajo la gracia, y que tiene que ver que cuando nosotros, ¿cierto? Aceptamos, porque es algo experiencial, ¿cierto? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, reconocemos, ¿cierto? Su sacrificio por nosotros, entonces Él, ¿cierto? Pone en nosotros el deseo, ¿cierto? De querer morir al yo, morir al pecado, y Él nos hace vivir una nueva vida, ¿cierto? Entonces nos ayuda a mejorar cada día, a poder cada día parecernos más a Él, a no seguir, ¿cierto? Los deseos de la carne, sino a vivir conforme al Espíritu. Entonces así nosotros podemos ir pareciéndonos más a Él. Entonces, como decía, ¿cierto? La pregunta respecto al enseñamiento de Apocalipsis 7, y Apocalipsis 7 habla acerca de los 144.000, y me gustaría leer un versículo que está en el versículo 14. Dice: estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y los sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Entonces vemos, ¿cierto?, que aquí habla acerca de ropas limpias. Y nosotros sabemos que esto tiene que ver con nuestro carácter, ¿cierto? Que, en fin, el carácter es lo que nos va a hacer llegar al cielo. Y para eso nosotros tenemos que día a día, ¿cierto?, buscar que Dios nos ayude a asemejarnos cada día más a Él en nuestro carácter, porque es lo único, ¿cierto?, que vamos a llevar al cielo. Y para finalizar, ya me gustaría leer una cita que está en Testimonios para la Iglesia, que dice: en medio de esa multitud, hablando, ¿cierto?, del contexto del enseñamiento, en medio de esa multitud no habrá ninguno que sea frío y formal. Cada alma será sincera, cada corazón lleno de gratitud por el maravilloso amor de Dios. Y aquí dice algo muy importante: y de la gracia que ha capacitado a su pueblo para vencer en la lucha contra el pecado. Entonces aquí hablamos, ¿cierto?, de esta gracia que enfoca la elección, y dice que esta gracia nos va a ayudar a luchar contra el pecado. No es que nos dice que podemos vivir con el pecado, sino que nos ayuda a poder vencerlo. Complementando un poco a eso, justamente el mensaje de esta semana de Romanos 6 va justamente al punto, porque para ser sellado hay una condicionante, ¿cierto? Nosotros cuando leemos el libro de Apocalipsis 7, justamente se mencionan características que de alguna manera también se ve reflejado en el libro de Apocalipsis 14, 1 al 5. Un pueblo puro, un pueblo sin mancha. Pero ¿qué significa recibir la gracia? Porque tanto se habló de no vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia. Hay una cita que tenemos en lecciones prácticas del Gran Maestro que dice: aprender de Cristo significa recibir su gracia. ¿Pero qué es recibir su gracia? Dice: la cual es su carácter. Cuando hablamos del sellamiento, tiene que ver inevitablemente con el carácter. Me gustaría leer una cita que encontramos en Hijos e Hijas de Dios, que dice que el amor se expresa en la obediencia, y el amor perfecto echa fuera el temor. Los que aman a Dios tienen el sello de Dios en la frente y obran las obras de Dios. Los que venzan al mundo, la carne y el diablo serán los favorecidos que recibirán el sello de Dios. Y justamente el mensaje de Romanos nos da una promesa a nosotros de que si estamos en Cristo podemos vivir bajo la gracia, y recibir su gracia es recibir su carácter en nuestra vida, la cual nos va a dar la idoneidad para poder ser sellados y ser partícipes del reino celestial. Bueno, complementando lo que dice Nicolás y también Valentina, primero debemos considerar lo siguiente: ¿por qué es importante que yo sea sellado? En Apocalipsis 7 dice que este sello es indispensable, porque este sello va a proteger a los hijos de Dios de todos estos desastres y calamidades que están siendo retenidas por estos 4 ángeles. O sea, gran parte de la maldad del enemigo que quiere hacer sobre esta tierra está siendo retenida por los ángeles. Y antes de que sean soltadas estas maldades, podríamos decir así, los hijos de Dios tienen que ser sellados. Y nosotros, queridos jóvenes, como pueblo adventista, nosotros creemos en un sellamiento futuro, en donde vamos a recibir una porción o un poder especial de parte del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, el sello de Dios, el que nos va a identificar de aquellos que a lo mejor no lo acepten.
Pero la pregunta es, ¿tenemos que esperar hasta allá en 5 años más, en 7 años más, en 10 años más? No. El sello de Dios, cuando el sello de Dios es colocado o yo me empiezo a preparar para recibir ese sello hoy día mismo. ¿Y de qué manera? Dice la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 30, que yo soy sellado por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que por medio de su poder, Él va imprimiendo en mi mente la imagen de Dios, el carácter de Jesucristo, como dijo nuestro hermano Nicolás. Eh, ¿Para qué? Para que de esa manera su ley esté en medio de nuestro corazón, como dice el Salmo. Tu voluntad, Dios mío, me ha agradado porque tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, si nosotros unimos esto a estar bajo la gracia, eso significa estar bajo la gracia, permitir que el Espíritu Santo diariamente ponga esta imagen en mi mente, escriba la ley de Dios, que es el reflejo de su carácter, en mi corazón. Permitir que la vida de Jesús, la vida victoriosa de Jesús sea en mi vida. Permitir que su mente sea mi mente. Eso significa ser sellado y eso también significa vivir bajo la gracia. Amén. Yo quiero, para complementar un poquito lo que ustedes han dicho, leer Apocalipsis capítulo 14, verso 1 dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Dice que aquí el sello, ¿verdad? Que se pone en la frente, acá especifica que es el nombre y el nombre del Padre y el nombre del Hijo escrito y sellado en la frente. Pero ¿dónde Jehová ponía en el Antiguo Testamento, por ejemplo, su nombre? Si vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 15, dice, ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar, pues ahora he escogido y consagrado esta casa para que mi nombre esté allí para siempre y mis ojos y mis corazones estarán allí todos los días. ¿Dónde estaba acá hablando? En su casa. ¿Y cuál era esa casa? Era el templo. ¿Y por qué Jehová ponía su nombre allí en el templo? Dice mi nombre para siempre. Porque en ese templo estaban guardados las tablas de la ley, estaban guardados los mandamientos, y donde están los mandamientos, allí el Señor puso su nombre. El Señor ahora también quiere escribir los mandamientos, pero ya no los quiere escribir en piedra, los quiere escribir en tu corazón y los quiere escribir en tu mente. Y cuando tú logres tener eso escrito en tu mente y en tu corazón, ahí el Señor dirá, yo ahora encima de él quiero poner mi nombre, porque él también es un templo, y en medio y en este templo está, ¿qué cosa? Están los mandamientos. Y miren la promesa bonita que le hace aquí a Salomón. Dice, y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Ahí el Señor, ¿verdad? Cuando vengan todas estas calamidades y todo lo que pasa, nos va a proteger, porque ahora en cada uno de nosotros va a estar sus ojos y va a estar su corazón. Qué hermosa promesa que nos hace el Señor. Muy bien, hemos llegado al final de este programa. Estuvo espectacular, estuvo muy clarificador. Ojalá hayan quedado muy claros, muy entendidos acerca de lo que significa estar bajo la ley o bajo la gracia. Bueno, y si te quedó alguna duda, ponlo aquí abajo en los comentarios. Pero antes ya de finalizar, vamos a pedirles a algunos aquí algún comentario, alguna reflexión, algo que les haya llamado la atención o que quieran decirle a los jóvenes, algún llamado a los que nos están mirando allí detrás de su pantalla. Nicolás, Pastor Hugo, Valentina, ¿qué cosas le quieren decir a los jóvenes que lo están escuchando en este momento? Amén. Yo quisiera terminar con el versículo 22 de Romanos 6 que dice, pero ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, hablando en presente, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Que cada uno de nosotros como jóvenes busque diariamente a Dios, busque de su gracia, porque es la única manera de poder ser libres al pecado. Pero para eso, en primer lugar, debemos creerle a Dios de que pueda hacer esa obra en nosotros y por consecuencia tendremos los frutos que son la santificación y por ende también la vida eterna. Querido joven, ya ha quedado muy claro de que estar bajo la ley
no significa que antiguamente la salvación era por medio de las obras y que ahora estar bajo la gracia significa que ahora sí la salvación es por gracia. Ya quedó muy claro eso. Ahora nosotros comprendimos mucho mejor que estar bajo la ley significa que el pecado reine sobre mí, que yo sea siervo del pecado, que yo sea esclavo del pecado. Y estar bajo la gracia significa ser siervo de justicia, significa que yo ahora entrego mi vida por completo a Jesús. Entonces la pregunta que se nos viene en esta hora y te quiero hacer es, ¿tú en qué estatus estás? ¿Estás bajo la ley? ¿Estás siendo sometido bajo la ley condenatoria, bajo el pecado, bajo el estricto yugo del diablo? Todavía a lo mejor hay pecados acariciados que todavía no quieres dejar o que quieres dejar y no puedes dejar, o estás bajo la gracia. Ya eres un siervo de justicia, ya eres un siervo de Jesucristo, ya Él te da cada día la victoria de tus debilidades, de tu temperamento, de tus pecados. ¿Dónde estás tú en esta hora? Si estás bajo la ley, perdón, no te desesperes, no te desesperes. Clama a Jesucristo, humíllate y sométete voluntariamente a Él como tu Creador, como tu Salvador, como tu Señor. Y Él te adoptará como su hijo. Y en ese momento, en un solo momento, estarás bajo la gracia de Jesucristo. Y cada día es una nueva oportunidad para reconocer a Jesucristo y para colocarnos bajo su dominio, para que seamos siervos de justicia. Así que te animo a que siempre, cada día, tú estés bajo la gracia y no bajo la ley. Que Dios te bendiga. Bien, para ir finalizando, creo que es algo muy importante que podamos nosotros siempre tener en cuenta el tiempo que estamos. Y nosotros como adventistas sabemos, cierto, nuestro nombre lo dice, esperamos, cierto, la segunda venida, pero no verlo como algo que va a venir, no sé, en 10 años, 20 años, 50 años, un siglo, algún día va a venir, sino que tener en cuenta que Cristo está viniendo hoy. Y por lo mismo nosotros día a día, cierto, tenemos que pedirle que nos ayude a vivir bajo su gracia. Y me gustaría leer una cita de Ellen White que dice: nuestro gran conflicto lo tenemos con nuestro yo no consagrado. Cuando dominamos el yo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces es algo muy importante, ¿cierto? Que nosotros, si algo tenemos que temerle, es ese nuestro yo no consagrado, a ese yo quizás que está viviendo bajo la ley, y pedirle, cierto, día a día al Señor que nos ayude a vivir bajo su gracia. Y su gracia, que es una gracia perdonadora, pero también transformadora, que día a día nos va a ayudar a ser más semejante a Cristo. Y luego también la cita dice: nuestro tiempo de prueba no está en el futuro, sino en el momento presente. Y esto no es algo, cierto, que va a ocurrir algún día más adelante, sino que diariamente, cierto, nosotros tenemos que vencer, cierto, con la ayuda de Cristo, a esta muerte de hoy también. Cierto, de esta manera nosotros vamos a poder ser parte de este hermoso grupo de los sellados. Amén. Muchas gracias por aquellas palabras, ¿verdad? A todos esos jóvenes que nos están mirando. Y mi última reflexión está en el mismo Romanos, capítulo 6, 14, dice: porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino estáis bajo la gracia. ¿Quieres que el pecado ya no tenga dominio sobre ti? El Señor le dijo a Caín: el pecado está allí como un león, ¿verdad? Está allí acechando, pero tú te enseñorearás de él. Y esa misma promesa es dada para ti. ¿Quieres enseñorearte del pecado? Pon tu vida al servicio de Cristo. Como dice acá, tus miembros al servicio de Cristo. Y Él se encargará de hacerte, como dice Juan capítulo 8, más que vencedor por la gracia de Jesucristo. ¿Quieres hacer? Solamente pon la disposición de Cristo. Muere cada mañana, cada día. No quites cosas de tu vida, solamente agrega esto y el Señor irá haciendo su obra en ti, irá eliminando lo que te está refrenando y te hará un vencedor y un hombre libre para andar en su ley, como decíamos acá, para que podamos apresurar la venida de Cristo, seamos sellados y que luego el Señor lo podamos ver
regresando en las nubes de los cielos, que es nuestra gran esperanza y lo que anhelamos ver pronto cada uno de nosotros. Así que te mando un gran abrazo, gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Inverse. Te pedimos que le sigas dando like a este capítulo aquí abajito, que puedas comentar si tienes alguna duda, alguna cosa, que lo puedas compartir con quizá quien no entiende este tema, porque puede ser algo revelador y algo que puede ser de vida o de muerte. Muy bien, le damos muchas gracias a Valentina en primer lugar por acompañarnos, ¿verdad? Allí a Nicolás también con esos comentarios, al pastor Hugo Martínez por esa disposición de siempre querer aquí acompañarnos. Y te invitamos a ti también de que sigas estudiando tu lección, la sigas ahí escribiendo, rayándolo. Estudia mucho tu lección, porque el Señor tiene grandes cosas para ti en este hermoso estudio que es Inverse. Muchas gracias por acompañarnos, que el Señor te bendiga. Un gran abrazo a cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima semana. Chao, chao.